Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Desde este martes 17 de marzo, Ecuador extremará medidas con el fin de evitar la propagación masiva del coronavirus COVID-19, una vez que hay 58 contagios a nivel nacional con 2 pacientes fallecidos. Estado de excepción, toque de queda y restricción vehicular y de vuelos son parte de las medidas que la noche de ayer anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. A estas decisiones se sumó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien, entre otras cosas, dispuso la restricción total de vehículos y buses particulares, autos, motos, bicicletas, trolebús y metrobús. Incluso se dispuso el cierre de terminales terrestres. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad del municipio dio la orden de que todas las operadoras de transporte de pasajeros de la ciudad en las modalidades intracantonal, urbano y combinado transporten pasajeros únicamente sentados. Sin embargo, desde el lunes 16 de marzo, varias fotografías y videos difundidos en redes sociales daban cuenta de que esta disposición no estaba siendo acatada por los transportistas. ...7:44 para hablar sobre este tema. Está con nosotros vía telefónica Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito. Detallemos entonces, Guillermo, muy buenos días. ¿Cuáles son las medidas adoptadas tras la declaratoria de emergencia? Y obviamente cómo se van a hacer cumplir estas medidas, desde luego con la colaboración ciudadana. Nuevamente, buenos días, le escuchamos. Buenos días, gracias por la entrevista, siempre un gusto conversar con ustedes. Estas medidas de restricción vehicular responden a una emergencia sanitaria que lastimosamente, con lo vivido el día de ayer, nos damos cuenta de que los ciudadanos no logramos aún dimensionar la problemática de este problema. Y solo para poner un ejemplo de introducción para que podamos entender del porqué de estas medidas drásticas, en Italia empezaron con cerca de 80 casos y a las 3 semanas tenían 27.000 casos y 2.500 personas fallecidas. Es exactamente lo mismo lo que puede pasar acá en el Ecuador y en la ciudad de Quito, considerando aún de que el transporte público, las estaciones de transporte y las paradas son los puntos de mayor contagio que vivió Italia. Consecuentemente, el día de ayer pretendimos entrar con una medida de restricción no tan agresiva como el de solo sentados, pero lastimosamente las personas no entendieron el mensaje y efectivamente empezaron a tener una actitud que no es que estaban haciendo tonta a la autoridad, sino que se estaban ellos engañando y poniéndose en riesgo entre sí. En base a esta experiencia es que el señor alcalde, conjunto con su equipo, decidió ser más agresivo en las medidas y amparados también en el decreto presidencial, y es por eso es que hemos suspendido el servicio de transporte público en todas sus modalidades, tanto convencional, rural, parroquial y de la empresa pública, para evitar justamente el que estos puntos de mayor infección, que son el transporte público y las paradas, sean vulnerados por los ciudadanos. Entonces, esa es la razón fundamental del porqué de la medida. Estamos hablando de una emergencia sanitaria que puede tener realmente consecuencias muy graves si no tomamos estas acciones. Guillermo, le pido que expliquemos este aspecto que también es fundamental y que tiene que ver con la movilidad, y luego le doy paso a Licenia Espinel, que está conectada con nosotros vía Skype. El municipio dispuso la suspensión del uso del espacio público, aceras, calzadas, puentes peatonales, entre otros, pero para todas las personas, exceptuando obviamente a quienes adquieren productos de primera necesidad, medicina y otras circunstancias.
¿Cómo entonces la gente debe entender esta disposición? Que no se van a aceptar aglomeraciones. Las personas tomaron el día de ayer como días de vacación o de asueto. Podíamos ver en algunos parques, a pesar de que se intentaron cerrar, personas que se pusieron a hacer deporte, a jugar, es decir, no entienden que los espacios públicos en este momento no son para convivencia ciudadana, lastimosamente, sino para son espacios en los cuales se pueden convertir en potenciales transmisores del virus si es que permitimos que la gente se aglomere. Por esa razón es que los espacios públicos, que normalmente son utilizados justamente para este tipo de aglomeraciones o de convivencia ciudadana, por las circunstancias actuales no se pueden dar, y por esa razón es que se prohíbe el que se utilicen espacios públicos que normalmente, reitero, son utilizados para algún tipo de actividad deportiva o social donde aglomera a personas. Liceña. Guillermo, buenos días. Le saluda Liceña Espinel. Si bien usted enfatiza en la necesidad de hacer conciencia de la gravedad de la situación, de la seriedad de la situación, hay gente que lamentablemente no tiene la costumbre de informarse. Me refiero precisamente a las personas que se dedican al comercio informal, a los indigentes, a las personas que no tienen acceso a la información. ¿Cómo se va a actuar con ellos en este caso? Porque posiblemente desconozcan estas medidas de restricción. ¿Qué va a pasar con las otras que no hacen conciencia y no las cumplen? Ustedes no van a poner un vigilante, un policía metropolitano para cada persona. ¿Cuál va a ser la sanción para aquellas que deliberadamente no cumplan las disposiciones? Bueno, primero los controles, Elisenia, buenos días. Primero los controles vamos a hacerlo de manera progresiva, porque claro, también las resoluciones salieron, tanto el decreto ejecutivo como la resolución del señor alcalde salieron en horas de la tarde y posteriormente en horas de la madrugada, porque teníamos que esperar el decreto para poder nosotros actuar. Va a ser de manera progresiva y gradual, convenciendo primero a las personas que es importante el que no se aglomere, convenciéndoles primero de que esto es por un tema de salud, es un tema sanitario. Posteriormente tendremos que explicar las sanciones, pero considero que con los datos que acabo de mencionar, como se está expandiendo el virus, las personas empezarán a tomar conciencia por sí solas. Y en esto es importantísimo, los medios de comunicación son nuestros principales aliados en sintetizar y en catalizar que estas medidas no tienen un afán de molestar a las personas, no tienen un afán de generar incomodidad, sino que tienen un afán netamente de salvar las vidas. Hay que tomar en consideración que los casos que hoy se están reportando responden a infecciones que se dieron hace 14 o 15 días atrás y recién hoy se están empezando a evidenciar. Entonces puede ser el caso de que existan algunas personas que ya están infectadas y que no lo saben y por eso circulan con total normalidad, pero ya son portadores del virus. Reitero el ejemplo que puse al inicio de la entrevista. Italia empezó con 80 casos y en tres semanas tenían 28.000 casos y 2.500 fallecidos. Entonces esa es la conciencia que tenemos que tomar y que realmente ustedes, los medios de comunicación, son nuestros aliados estratégicos y los catalizadores de esta información hacia la ciudadanía. Y en cuanto a las sanciones, Guillermo. Bueno, las sanciones se tendrán que imponer. Espero realmente que no sean necesarias, pero las sanciones, como lo establece la ordenanza, la resolución del señor alcalde, se las va a emitir en el caso de que se persista en estas actitudes, ¿no? Porque tampoco podemos, ya por la irresponsabilidad, permitir que personas se dediquen a infringir las normativas en desmedro de la seguridad y de la vida de las otras personas. Serán sanciones de hasta $6,000, de lo que sabemos, ¿no? Extremas. Sí, efectivamente, si me da un momento voy bueno, es lo que tenemos nosotros en el decreto que estamos decirlo en tal cual como está establecido en la norma.
y claro, pues las personas que no observen la prohibición contenida en la resolución del señor alcalde están sujetas a una multa según prevista en el Código Municipal, que pueden llegar a la cantidad que usted acaba de mencionar. Entonces, es importante que antes que pensar en que podemos tener una multa, que sea la multa la que disuada a las personas, creo que es más importante decirles que las posibilidades de contagio que pueden tener, y esa debe ser nuestra herramienta para disuadir. Sin lugar a dudas, la conciencia ciudadana es la que debe primar en estos momentos. Imagínense si alguien se contagia, los $6,000 no significan absolutamente nada ante esa circunstancia fatal, inclusive, que podría ser fatal. Hay algo que nos preocupa porque hemos recibido llamadas acá a la emisora y nos vinieron a visitar personas que son ya de la tercera edad y que por circunstancias X no pueden o no tienen dónde vivir. Y nos contaron que los albergues están absolutamente llenos y entonces andan deambulando por la ciudad de Quito algún operativo especial para atender a este tipo de personas, Guillermo. Bueno, la Secretaría de Inclusión está trabajando en ese sentido, más aún las personas de tercera edad, que son las más vulnerables de todas, y que hay que tener un cuidado especial con ellos. Trasladaré esta inquietud a la Secretaría de Inclusión, que seguramente estará trabajando ya en algunos planes para mitigar estas circunstancias que usted acaba de mencionar, así como otras que se irán presentando. Ojo, esto es una pandemia mundial que los países inclusive de primer mundo no estuvieron preparados para la misma, y lo que estamos haciendo nosotros es, en base a la experiencia de otros países, tanto en los errores para no cometer los mismos, así como en los aciertos, irlos emulando y establecer también nuestras propias políticas. Es algo que reitero, no es algo que se pueda vivir todos los días, y que inclusive países de primer mundo no estuvieron prestos ni aptos para poder mitigar esta pandemia. Sin embargo, estamos haciendo lo que más podemos para evitar que este virus se propague. Guillermo, en cuanto a los mercados, se anunciaba que sí van a estar abiertos algunos mercados. ¿Cuántos? ¿Cómo se va a funcionar con eso para el abastecimiento de productos de primera necesidad en el Distrito Metropolitano? En lo que respecta a la restricción vehicular, están exentos justamente los vehículos que provean de alimentos y medicinas, es decir, esto no vamos a desabastecer. Lo que se pretende con la medida principalmente son las aglomeraciones. No quiere decir que no vayan a haber medicinas ni productos, para eso se estará trabajando con salvoconductos para la debida el debido suministro y abastecimiento de los diferentes depósitos de alimentos y de productos de primera necesidad. También habrá obviamente controles por parte de la Agencia Metropolitana de Control y otras entidades municipales para que justamente este suministro sea adecuado y que tampoco se abuse, en el sentido de que personas que puedan considerar que movilizar una computadora es un insumo de primera necesidad, quieran optar por movilizarse. Sé que la medida, como ha sido tomada en estos momentos, tiene que ser progresiva y gradual, tanto sus controles como su aplicación. El mismo día de hoy, al salir la resolución en horas de la madrugada, muchas de las personas desconocen de la misma, pero vamos a irlas profundizando durante el día y irla regularizando, Dios quiera que hasta mañana. Pero lo fundamental es evitar las aglomeraciones de las personas, evitar el contacto físico, evitar las cercanías, porque ahí son potenciales momentos para transmitir el virus. A ver, quiero preguntarle esto a Guillermo. En los centros de abastos, la gente puede acudir tranquilamente, de abastos de alimentos, pero estos centros de abastos no podrán ser atendidos por personas mayores a 50 años. Es decir,
Ahí pueden estar gente solo de 18 hasta 50 años. Esto es para aclarar y que la gente se entere, porque evidentemente, por ejemplo, en los mercados vemos mucha gente, muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, atendiendo estos sitios de expendio. Hay que evitar aquello, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, efectivamente, las personas superiores a esta edad son potenciales víctimas, no ni siquiera de contagio, sino realmente ellos podrían ser víctimas mortales, y por eso queremos precautelar y cuidar. Y este es un mensaje también para todos los ciudadanos que nos escuchan. Si tienen familiares, adultos mayores, por favor aíslenlos, que no tengan contacto de ser posible con ninguna persona, porque inclusive los propios familiares, y si no podrían tener el virus, pero como no hay síntomas, entonces pueden acercárseles. Esto es un tema realmente preocupante. Reitero, tomemos nuevamente el ejemplo que mencioné en Italia. Empezaron con 80 casos y a las 3 semanas tenían cerca de 28.000 y 2.500 fallecidos. La razón es porque muchas personas que ya eran portadoras del virus circulaban como si es que nada pasara, circulaban con total normalidad, tenían contacto físico con muchas personas, y claro, posteriormente, cuando ya empezaron a ver los síntomas, se dieron cuenta que estaban contagiados. Y esa es la razón del porqué, y en base a esa experiencia, que acá estamos tomando las medidas del caso para que no se repita lo que ha sucedido ya en otros países. Guillermo, una aclaración respecto a la restricción de los vehículos. Si bien la restricción de lo que se dice en la información que ha proporcionado el municipio, hay una restricción total de vehículos y buses particulares, autos, motos, bicicletas, trolebús y metrobús, ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores de los sectores que sí están permitidos a continuar con sus labores, de acuerdo a lo indicado ayer por el presidente de la República? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que no tienen movilización propia, que no tienen vehículo particular o que sus empresas no tienen buses para trasladarlos? ¿Cómo se movilizan ellos? Vamos a trabajar en estos días con las solicitudes que ya nos han llegado de algunas empresas para generar salvoconductos en el transporte institucional para que puedan asistir asistir a estas personas. Sé que es un tema en el que muchas personas pueden pensar de que es una improvisación, pero debemos entender de que son medidas que se tienen que tomar de manera inmediata, porque cada día es preocupante, y claro, por eso vamos en este día a trabajar ya con las solicitudes que tenemos para extender los salvoconductos que sean necesarios para este tipo de movilización, y utilizaremos al transporte institucional para estos casos. Hay que también tomar en consideración que ya muchas empresas públicas e inclusive algunas privadas también ya solicitaron salvoconductos para el Hoy No Circula por circunstancias similares. Esos salvoconductos van a ser validados para esta restricción, porque ya fueron en su debido momento debidamente analizados, debidamente trabajados en la mesa técnica, y se determinó en esa mesa técnica que efectivamente son vehículos operacionales y de transporte de casos de instituciones que necesitaban ser atendidas en la restricción del Hoy No Circula. Entonces, esos salvoconductos serán validados. Estamos próximos de sacar una resolución de la Secretaría de Movilidad en donde vamos a indicar justamente aquello, que esos salvoconductos se validarán para esta nueva restricción, y así ya damos cabida a una gran cantidad de empresas públicas principalmente que tienen este tipo de operaciones o emergencias. En el tema, mejor dicho, de los medios de comunicación, evidentemente los salvoconductos que hoy ya tenemos, algunos, podrán ser validados para poder circular de manera tranquila, ¿no? Es decir, para venir a cumplir nuestras tareas. En un primer momento, como usted sabe, los controles son progresivos, pues evidentemente los agentes civiles de tránsito podrán determinar rápidamente que son comunicadores sociales, ¿no? Van en sus vehículos que tienen los logotipos de los medios de comunicación, y posteriormente se irá regularizando el salvoconducto, pero en todo caso, reitero, los controles van a tener mucho de sentido común, pero también necesitamos ese mismo sentido común en los ciudadanos, porque
es una emergencia sanitaria. No son medidas de movilidad, son medidas de sanidad. Entonces hay que diferenciar aquello. Guillermo, ¿hasta cuándo se va a extender estas medidas que ha anunciado el alcalde Yunda? ¿Hasta cuándo está previsto que esto se mantenga? Hasta el 31 de marzo está establecida las restricciones. Esperamos que en este tiempo podamos mitigar y cortar el contagio y tener una estadística mucho más clara de cuántas personas realmente han sido contagiadas. En el lapso de este tiempo, hasta el día de hoy, si es que existiría alguna persona contagiada, en este lapso de tiempo, hasta el 31, se podrán notar ya los síntomas y podrán declarar si es que tienen o no un contagio. Pero como usted podrá entender, al tomar estas medidas, las posibilidades de contagio se reducen considerablemente. Sin duda. Bueno, queremos agradecer a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio capitalino. Ha sido una explicación clara, pertinente y ojalá pues sea adecuadamente percibida por la ciudadanía, que sin lugar a dudas tiene que entrar en esta suerte de trabajo colectivo para poder enfrentar la crisis sanitaria que vive todo el país. Muchas gracias nuevamente, Guillermo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, son las 8:04, hacemos una breve pausa y estamos en este ensayo de trabajo virtual. Parece que nos fue bien, ¿no? Nos fue bien, digamos que sí. Hemos de ir corrigiendo, así como dice Guillermo Abad, en el desarrollo de la emergencia para que nos salga de mejor manera. Hemos de ir puliendo, desde luego que sí. Hacemos la pausa.